Y hoy con don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Buenos días, profesor, ¿qué tal? Pues bastante bien y además muy interesado en un tema que se ha venido ventilando lentamente mucho más de lo que se esperaba, porque ha habido el informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, luego la consulta pública, luego por fin lo muy importante que es la intervención de ayer del presidente de la Generalidad de Cataluña, el señor Illa, que dice la palabra sustanciosa de arraigo, es decir, el Sabadell tiene un gran arraigo como banco en Cataluña y en toda España y no se puede despreciar. Y luego viene el apoyo de la coalición de investidura del propio Sánchez hace ya un par de años, todos apoyando el mantenimiento de la independencia del Sabadell, con unas indicaciones interesantes sobre posibles despidos, sobre posible pérdida de créditos, sobre posible concentración, etcétera. Me parece que hoy queda sentenciada prácticamente el mantenimiento del BBVA como banco independiente, en vez de entrar en la órbita definitiva de un banco anterior que es el BBVA. Me parece muy bien, además. Hoy ha publicado sus resultados el Banco Sabadell, precisamente. Un aumento de su beneficio en el primer trimestre del 489 millones de euros. Estamos hablando sobre el primer trimestre del año pasado, un 58%, aunque es una caída del 8% respecto a los niveles del último trimestre del año pasado. Con una buena rentabilidad, tiene el 14,1 de ROTE, que esta es la materia de la que sabe José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. Buenos días, José Ignacio. Muy buenos días. Sí, efectivamente, yo creo que el sector bancario en su conjunto y el Sabadell también, un banco especializado sobre todo en pymes, que es una de las grandes batallas en esta OPA que estamos viviendo, pues están consolidando unos resultados que sirve además para garantizar la expansión de toda la economía española o el crecimiento que estamos teniendo, ¿no? Y por otra parte también en esa OPA yo discrepo un poco con don Ramón. Yo creo que debía ser el mercado quien debía decidir, porque vamos a ver, ha habido una operación hace unos años muy superior a aquella que fue la de CaixaBank y Bankia, que podía haber tenido mayores consecuencias y nadie dijo nada, ¿no? Yo creo que aquí hay un matiz político que está cuestionando una operación que el mercado y sus accionistas deberían decidir dentro de lo que es el sistema económico del conjunto de la Unión Europea, ¿no? La libertad de mercados. Rubén García Quismondo, socio director en Coabal Abogados y Economistas. Buenos días, Rubén. Buenos días. Pues yo me voy a pronunciar igual que el Banco Central Europeo, ¿no? Es una operación privada, son dos bancos solventes individualmente o fusionados, y tienen que ser sus accionistas los que decidan que son los que se están jugando su dinero. El resto, una vez superado el informe que hace la Comisión de la Competencia, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, pues poco más hay que decir. Se pueden incrementar los remedies o digamos las condiciones que establece la propia Comisión, o se pueden disminuir, pero poco más hay que decir. Que voten los accionistas cuando en su momento se les haga el folleto público después de que lo apruebe la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y ya está. Y la política en este caso no tiene que intervenir, y menos hay movimientos plebiscitarios de preguntar a la población. Eso no forma parte, digamos, de los sistemas desarrollados de economía de mercado, ¿no? Aquí hay unos dueños de dos bancos que son sus accionistas. Sus accionistas son los que tienen que decidir si esa operación les conviene o no, y cuando el supervisor independiente ha emitido un informe, ya no hay más que decir, además de seguir con el procedimiento preestablecido. Pero fíjate que hay una corriente ahora mismo en la sociedad capitalista que es tener en cuenta a los stockholders, es decir, la opinión de los clientes, la opinión de los ciudadanos, la opinión
de todos aquellos que puedan verse afectados por una operación, no solo por los propietarios de las empresas. Ya, pero eso yo entiendo que ya lo ha realizado ese informe sesudo y analítico la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que para eso emite un informe que tiene que tener en cuenta la posición de cada banco, cómo afecta eso a la competencia, en qué medida en cada uno de los sectores, pymes, consumidores, grandes empresas, en la parte internacional, nacional. Todo ese informe es la competencia de la propia Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y luego además intervendrá la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que haya transparencia, para que los accionistas puedan tener la información. El Banco Central Europeo ya emitió un informe, y por eso me he referido al propio Banco Central Europeo, y claro, la política no debe intervenir, porque en este caso pretende ser hacia un lado, ¿no? Pues el arraigo y no sé qué, pero eso no tiene nada que ver con la economía ni con nada serio, porque el arraigo fue en sentido contrario en el caso de la Caixa. Como era arraigada en un lugar y se llevaba las entidades financieras que políticamente se habían creado, entonces el arraigo estaba muy bien, como pasó, recuerdo, con Endesa y Gas Natural en su momento, o con Fenosa. Es que este tipo de operaciones no se trata de dar premios a una comunidad o a la otra, se trata de que la economía sea más competitiva, genere más riqueza y los consumidores estén en mejor posición, y las pymes, y eso está garantizado con los bancos independientes y con los bancos fusionados, y por eso a mí digamos que lo que más me gusta es la posición del Banco Central Europeo, en el sentido de decir, son solventes independientemente y son solventes fusionados, pero tenemos un mercado europeo, ahí está el informe Draghi y el informe Letta, que tenemos que desarrollar. Yo venía leyendo ahora sobre Suecia, ¿no? Y el nivel de participación que tienen los ciudadanos en las finanzas, su nivel educativo. Llevan 50 años en los colegios educándolos, así que se les considera la sociedad más educada del mundo. Tienen una cuenta que se llama ISECA, en la que te permiten intervenir en mercados y en bolsas, digamos, a cualquier persona con un tratamiento fiscal favorable. Es un mundo completamente contrario al nuestro, en el que hemos penalizado los planes de pensiones, los ahorros, etcétera. Pero claro, han salido a la bolsa de Suecia 500 empresas en los últimos años, que son más que la suma de España, Reino Unido, Francia, etcétera, juntas. ¿Por qué? Pues porque se han creado las condiciones del mercado para fomentar el que las empresas de tamaño mediano e incluso pequeña salgan, y el que los ciudadanos tengan incentivos para el ahorro. Si un país como España hiciera eso, ganaríamos decenas de miles de millones. Puede hablar, profesor Tamames, adelante. Sí, porque lo que dice Rubén pues tiene su lógica en lo que es una normativa internacional que se aplica ya a los bancos, y no solamente a España dentro de la Unión Europea, sino en relación con el resto del mundo. Tendríamos que hablar qué pasó con los que eran banco más antiguo de Estados Unidos el año 2008, que se fue al garete. Pues se aplicaron las normas internacionales y se perdió un banco importantísimo en la economía norteamericana. La palabra que ha introducido ella, arraigo, a mí me parece importantísima, porque eso significa que el Banco Sabadell ha resistido las crisis, ha tomado parte de las cajas de ahorro en esos momentos en que se caían a pedazos, y luego además toda la coalición del gobierno de Sánchez, hay que decirlo claramente, Esquerra Republicana, Junts, otro CUP incluso, pues dicen adelante con el mantenimiento del Banco Sabadell, porque es una pérdida de fuerza propia y de entusiasmo que no van a encontrar en Sevilla para decir que sigan los catalanes, y con esto no van a encontrar Sevilla, no, Sevilla está con el señor Rubén, pues seguramente más que con el presidente ella. A mí me parece que la opinión de ella es la decisión final del propio gobierno, que va a ser dentro de unos días. Y con razones, ¿no? Porque un banco no es cualquier empresa. Un banco, vamos a ver, por ejemplo, Santander. El Santander yo encuentro que es un banco cada vez más frío, más aséptico, etcétera. Por eso está ganando la Caixa. La clientela de la Caixa es adictísima. ¿Por qué? Porque se tienen otros tratamientos. Y bueno, a ver qué dice la Caixa también, porque algo tendrá que decir, ¿no? Porque es el primer banco de negocios, con negocios en España, y algo tendrá que decir si es en su propio territorio, ¿no?
digo yo. José Ignacio. Bueno, la Caixa precisamente protagonizó la fusión con Bankia, lo poco puede decir. Pero a mí me sorprende la pregunta, yo he entrado en la pregunta, y cuando te dice, ¿usted cree que es un tema exclusivamente de competencia? Sí, se acaba, ya no puedes dar opinión. Ahora, si no estás de acuerdo con que es un tema exclusivamente de competencia, te entran un montón de opciones donde tú puedes incluso expresar y posicionarte, pero no puedes defender la posición de la fusión. Es muy curiosa la pregunta, ¿eh? Yo he intentado responder. Es muy sesgada, claro. Sí, total y absolutamente. A ver... ¿Y no crees que aquí hay muchos factores, además de la concentración y además del dictamen de la comisión? Hay muchos factores a tener en cuenta, porque con 4 bancos ya España tiene un nivel de concentración superior a cualquier país. Bueno, dicen, no, pero vienen los bancos extranjeros y se caen en España, no resisten. Bueno, eso es por otra serie de razones. Quizá porque hay mayor arraigo en los bancos españoles para los propios ciudadanos de Celtiberia, ¿no? Seguramente. Es un buen tema Mucho este. más. Me gustaría también plantearos una reflexión, sobre todo teniendo en cuenta las diferencias de visión que tenemos ahora entre generaciones. Han pasado 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Es un día, lo hablamos hace un instante con el general a quien entrevistábamos, es un día en el que, bueno, tenemos distintas visiones de qué ocurrió, por qué sucedió, cómo terminó. Hablar, claro, del Día de la Victoria, cuando tanta destrucción, tantas muertes estuvieron en nuestras historias compartidas, que cuesta tomarlo de esa manera. Hoy Vladimir Putin se va a llevar una parte del protagonismo con un desfile que quiere que sea percibido como histórico, rodeado de algunos líderes como Xi Jinping. ¿Sí, profesor? Sí, yo creo que efectivamente hay que conmemorar esta fecha. Sí. Porque aquello fue el final de las guerras que había predicho el presidente Wilson en 1918 cuando vino a firmar el Tratado de Versalles. Pues dijo ese final de las guerras. No fue. Fue porque lo que se había interrumpido era una pugna entre Alemania y Francia y Reino Unido, quiero decir. Y ganó el Reino Unido. Y 19 años después se restablece la guerra y vuelve a ganar el Reino Unido. Ahora sí que podemos decir que tenemos ya una situación distinta, porque Estados Unidos, que es el hegemón y puede empezar a tener que dejar de serlo por la consecuencia de las políticas de Trump. Hemos visto, y con esto rodeo el tema, que Powell ha dicho, mantengo los tipos porque tal y que porque no me confía Trump. Yo creo que la fecha de hoy y mañana, porque mañana es el desfile en la Plaza Roja, creo, el día 9, ¿no? Sí. Y vienen, pues nada menos que el presidente de China, con una comparsa ya, pues de países un poco no democráticos, todos ellos. Bueno, Lula viene también a Moscú, a Europa, quiero decir, y va a ser muy sonada mañana, pero tampoco debemos dejarnos deslumbrar por los desfiles, porque detrás de los desfiles hay muchas cosas. Pero es un gran día entre hoy y mañana, no cabe duda. Rubén, ¿cuál es tu reflexión? Pues hombre, yo creo que todo lo que sea no tener guerra, yo la reflexión la llevaría a la comunidad del carbón, del acero y al surgir de la Comisión de lo que es la Unión Europea hoy en día, ¿no? Para evitar los conflictos entre países europeos, que no hemos logrado terminar de evitarlos, porque no dejamos de estar en una guerra entre 2 países europeos. Rusia, que agrede a Ucrania, ¿no? Hemos tenido la guerra de los Balcanes, en cualquiera de los casos, ¿no? A ver, yo creo que la guerra las gana Estados Unidos. Yo voy a diferir de don Ramón en esto. El Reino Unido las pelea, pero las pierde y acaba ganando las Estados Unidos, que interviene y desequilibra completamente tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con su potencial, ¿no? Cuando ya digamos, el Reino Unido pues es encerrado en aquella playa de Francia y tienen que rescatar los barquitas
y eso, ¿no? Y el propio discurso de Churchill dice y llama a las colonias a intervenir y a que probablemente el gobierno se tiene que marchar de Londres, etcétera, que es un discurso muy dramático y en el que llama y dice que los ingleses lucharán hasta en las últimas playas, dando por supuesto que Alemania ya va a invadir el Reino Unido y Estados Unidos entra en la guerra y la desequilibra otra vez positivamente para acabar con el nacionalsocialismo. Los extremos, creo que lo comentábamos al comienzo de la tertulia, el comunismo y el nacionalsocialismo son la misma cara horrible de la moneda. En Alemania están prohibidos los dos. Ellos sufrieron las dos dictaduras. Yo siempre digo que algunos ministros españoles no podrían ni siquiera presentarse a las elecciones en Alemania porque pertenecen al Partido Comunista y eso está prohibido porque ellos soportaron durante prácticamente 50 años una dictadura marxista, una dictadura comunista que estaba dentro del eje este que tenía la Unión Soviética y la Plaza Roja. Yo recuerdo cuando era un niño los desfiles allí, las demostraciones horripilantes a las que volvemos. Allí estará Venezuela, estará Cuba, estará un tarado de Eslovaquia, ¿no?, dándose un paseo por allí, estará Xi Jinping, o sea, la muestra de un eje que se va creando, que se nos olvida cuando criticamos continuamente las patochadas, porque no tienen otra palabra a veces, que hace Donald Trump, pero que no deja de representar a un país democrático, occidental, y en el que se nos vamos dividiendo, y siempre pensamos que somos nosotros los que dividimos, pero la realidad no es esa. La realidad es que allí estará Xi Jinping apoyando a Rusia, que ha agredido a Ucrania, que previamente había hecho lo mismo en el Cáucaso, que lo hizo en Georgia, que ha permitido que en Nagorno-Karabaj pues los armenios otra vez prácticamente sean aniquilados y que continuamente hay un eje que quiere desequilibrar el mundo y que quiere imponer un sistema totalitario y una parte democrática que con todos sus defectos, con sus faltas a veces de virtudes, surge, ¿no? Y pretende evitar la guerra. Evitar la guerra es fundamental y por eso cualquier europeo civilizado tiene que apoyar a la Unión Europea, pero criticarla. Apoyarla es criticarla porque se ha convertido en un armatoste tremendo de burócratas incapaces de generar una economía eficiente y eficaz que genere mayor riqueza para los ciudadanos y el mundo reclama a Europa. Sí. El mundo reclama a Europa. José Ignacio. Sí, es muy importante recordar cuáles son los fundamentos de esa Segunda Guerra Mundial. Yo comparto con Ramón que partimos desde el Tratado de Versalles, que es precisamente el acuerdo de Versalles que finaliza la Primera Guerra Mundial, los errores que impuso sobre todo Francia, las grandes condiciones a Alemania, pero entre guerras hubo algo fundamental que fue la crisis económica que llevó al fascismo a ganar en Europa. No olvidemos, y habría que leer la hemeroteca de la prensa de los años 30, el apoyo tan importante que tuvo en el mundo el fascismo. Yo creo que se nos olvida. Sí. El fascismo, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un apoyo brutal en toda Europa, incluso en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Esto hay que recordar. Empezando por sus votantes. Exactamente, ¿no? Y hay que recordar también que se basa precisamente en las causas de una profundísima crisis económica entre guerras, que yo creo que la Unión Europea está evitando, a pesar de que no está funcionando bien, está evitando esas crisis económicas, que pudiera ser otro caldo de cultivo peligrosísimo, y sobre todo los nacionalismos que surgen también y que son otra de las grandes causas de esa Segunda Guerra Mundial y que estamos repitiendo muchos pasos que se dieron en el pasado. Y esto es algo que tenemos que ver. Yo igualo mucho el papel de Putin al papel de Hitler en el expansionismo territorial. Y yo creo que Europa está reaccionando. Tampoco mucho a Hitler con el caso de Putin. Putin está tratando de soldar unas heridas contra los rusófanos, el incumplimiento de los tratados de Minsk, que pretendía la autonomía a gran parte de Ucrania. Hay muchos incumplimientos del lado occidental en los tratados de Minsk. Y yo creo que eso no justifica una guerra, no la justificará nunca. Pero no cabe duda de que no quiere tampoco quedarse con toda Ucrania, ni mucho menos. Lo que es absurdo es desconocer la doctrina Kissinger que predominaba. Deje usted tranquilo a Rusia, iba a decir la URSS, deje usted tranquilo a Rusia sin meterla en la OTAN y sin forzar una entrada en la Unión Europea como distinta de un Estado miembro, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí va la cosa. Tenía razón Kissinger
Es como si le pusieran un régimen revolucionario en Estados Unidos en México. ¿Cómo estaría? Pues de uñas, no iban a estar colaborando. Y yo creo que eso pasa. Y lo que no se plantea normalmente por Trump, al contrario, se quiere quedar ya con la Antártida también, ya hay conversaciones con Argentina para una base común, etcétera. Yo lo dije hace 15 días, estos van por la Antártida también. Entonces, lo que hay que hacer es decir, señores, el orden ya es multipolar, ya no hay un hegemón, China no va a reducirse ya nunca más hasta Estados Unidos, Rusia tiene una alianza con China formidable, en sentido de fuerza, y es otro mundo completamente distinto ya. Ya Estados Unidos, a partir de la caída de las torres del 2001, deja de ser posible un segundo siglo americano como el que empezó en el 98 con la guerra con España y terminó con las Torres Gemelas. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno. Y la paz, desde luego, lo que dice Rubén, en eso coincidimos plenamente. Sí. Aquí la paz es lo principal. Si no tenemos paz, vamos buenos con los armamentos que estamos creando. Bueno, un elemento de la paz son los acuerdos comerciales, importantísimos, y esto es lo nuevo de hoy. Sí, estamos a punto de ver el primer gran acuerdo arancelario comercial que firma Estados Unidos desde su famoso Día de la Liberación. Y parece ser, Rubén, chachán, con el Reino Unido, que está confirmando que sí, que ahí lo tienen. A ver cómo es, ¿no? Pues, a ver, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea el acuerdo, bienvenido sea el libre comercio, bienvenido sea el que las naciones del mundo continúen con la libertad de comercio internacional que genera riqueza. Pero por otro lado también tenemos que entender a un país con 1,2 billones de déficit comercial que tiene que compensar con la balanza de servicios, etcétera, y que eso le genera unos desequilibrios macroeconómicos tremendos, porque otros países pues se dedican a reivindicar el comercio internacional, pero alterar todas las normas que lo rigen mediante todo tipo de intervenciones, desde la divisa, el dumping, la ayuda pública, la sobreinversión en sectores, etcétera. Entonces, equilibrar el mundo y que el Reino Unido llegue a un acuerdo que lleva deseándolo desde que se marchó de la Unión Europea y ni se lo habían prácticamente negado, se lo negó Rusia, se lo negó Estados Unidos y solo lo había logrado pues con pequeños países de la esfera un poco de la Commonwealth, ¿no? Como pueda ser, creo que es Australia. Con India acaba de cerrarlo, ¿no? Bueno, por eso, quiero decir que lleva muchos años. Entonces, con Estados Unidos, pues bienvenido sea, pero espero que haya con la Unión Europea, con Japón, con Corea, que se alcance un acuerdo el que pueda ser posible dentro de las limitaciones con esa China que es expansiva y que lo alcance con todo el mundo y que volvamos un poco a la situación anterior en la que el libre comercio se ha fomentado, pero también todos debemos de respetar las reglas del libre comercio y aquí no hay países que no las han respetado nunca, han utilizado su incorporación a la Organización Mundial de Comercio para obtener ventajas absurdas y para intentar otra vez, bueno, pues intentar una hegemonía que no les corresponde tener, porque efectivamente el mundo es multipolar, pero yo creo que Estados Unidos no es tan simple en ese sentido. Yo coincido con Ramón, pero quiero decir, Estados Unidos está buscando una alianza de países liberales, democráticos. Bueno, aquí, si me permite, Rubén, Estados Unidos le estamos percibiendo como agresivo en esta guerra arancelaria, como chulo incluso, bueno, pero en realidad es un país que puede tener miedo. En realidad la administración Trump, escuchad a Scott Bessent, al secretario del Tesoro de Estados Unidos, explicarlo de nuevo. I would say that the unfettered ability to borrow has made us more prolific as there is very little potential for market discipline to date. Right. But there is the potential that the market may discipline the United States government one day. And voy traduciendo, diría que una capacidad ilimitada de endeudamiento hasta ahora nos ha vuelto muy prolíficos, que hasta la fecha hay mucho potencial de disciplina del mercado, pero claro, existe la posibilidad de que el mercado llegue a disciplinar al gobierno de Estados Unidos en algún día, y es lo que estamos intentando evitar con todo esto. O sea que ahí lo explícita, hay miedo, a que en algún momento el mercado le diga a Estados Unidos, el rey está desnudo.
Pero es que eso es la otra cara de la balanza de pagos y la balanza por cuenta corriente. La diferencia entre la inversión y el ahorro es exactamente el déficit por cuenta corriente. Y eso lo tienes que financiar a través de la atracción de capitales. Y esa atracción de capitales que ha funcionado perfectamente y que yo creo que va a seguir porque no hay moneda equivalente al dólar, pues hay que mantenerla con atractivo y no con... Y yo creo que esa coalición de grandes países democráticos, liberales, o incluso alguno que no sea democrático, pero que lo pretenda o lo simule, me refiero por ejemplo a Turquía o algunos otros, pues ese mundo bipolar lo vamos a ver hoy en la Plaza Roja. Es así. José Ignacio. Sí, bueno, por parte del Reino Unido va a firmar cualquier tipo de acuerdo comercial con Estados Unidos porque el Reino Unido tiene un problema de aislamiento ahora mismo. Es así y su economía está sufriendo tremendamente. Con lo cual, es verdad que toda esta crisis, además del gobierno Trump, llevó al Reino Unido a acercarse a la Unión Europea, ¿no? Y la invasión de Ucrania y la guerra de Ucrania le ha permitido también ese acercamiento con la Unión Europea. Pero estaba aislado y era un problema. Y además es que la llegada de Trump materializa aún ese aislamiento mayor del Reino Unido. El Reino Unido esperaba tener una relación bilateral absoluta con Estados Unidos y la llegada de Trump significa una ruptura en esa batalla arancelaria. Yo creo que ahora entramos en la fase, yo ya no sé cuánto nos queda de esos 90 días famosos, en la que hay que acelerar los acuerdos comerciales. Porque si no Estados Unidos tendrá un problema el día que venza esos 90 días, y es que tendrá que materializar su presión y su poder en esa implantación de aranceles a todos los países del mundo, porque prácticamente son todos. Yo creo que tenemos que llegar a acuerdos y tenemos un marco temporal que se puede extralimitar, pero esto es cierto, ¿no? Y yo creo que hay ahí una serie de países que tienen que llegar a esos acuerdos, ¿no? Y luego la Organización Mundial del Comercio lo que tiene que hacer es marcar unas reglas que se cumplan. Y ese es otro de los grandes batallas. Y ahí también Estados Unidos debe dar la batalla en la Organización Mundial del Comercio. Yo creo que en algunos momentos en los organismos internacionales Estados Unidos ha hecho pues dejación de muchas de sus funciones. Y ese podía haber sido el camino. Yo creo que estamos en una época donde vamos a marcar unas reglas para el comercio internacional, donde Estados Unidos de forma bilateral quiere imponerlas, y vamos a ver si eso se materializa. La otra opción es que China tenga la gran ventaja de conquistar más mercados aún o de monopolizar aún más los mercados una vez que Estados Unidos se enfrente con la política arancelaria al resto de los países. Y eso es otra opción que puede ocurrir, ¿no? Veremos las consecuencias. Lo estamos viviendo muy rápidamente. Yo creo que nos estamos dando cuenta de lo acelerado que están. Y yo creo que ese es un error también. Negociar con prisas no suele llevar a buenos acuerdos. Vamos a ver cómo negociamos desde la Unión Europea con Estados Unidos en esa negociación bilateral y vamos a ver el papel de China. China está observando tranquilamente desde Asia todo cuanto está ocurriendo, digamos, en la occidental economía capitalista y cómo puede aprovechar esa situación. En la despedida, me permito haceros una recomendación. Imagino que seguramente muchos de vosotros, también de quienes nos siguen o nos ven, conocen a a ver si lo digo bien, porque el nombre no es fácil, al nuevo premio Príncipe de Asturias de la comunicación, Byung-Chul Han. Es un filósofo de origen surcoreano, afincado en Alemania, para algunos criticado, pero para otros es un digno heredero o continuador de la filosofía de Heidegger y de otros grandes pensadores europeos, que intenta entender lo que nos está ocurriendo ahora como sociedad. Él habla del capitalismo de datos y de cómo la sociedad se está alineando. Él cree que el Big Data está generando pues un nuevo mundo en el que las personas somos reducidas a perfiles digitales, a patrones de comportamiento, a estadísticas y perdemos nuestra singularidad. Una especie de descodificación de los sujetos. Es como si de repente empezáramos a vivir en una Matrix y en vez de seres humanos, él habla de las no cosas. Empezamos a ser eso otro. Bueno, pues yo solo que voy a corregirle, él es alemán de origen coreano. Que decir, no podemos coger a las personas y cuando son de origen de un lugar, pues no decir... Él es alemán y lleva toda su vida desarrollando su carrera en Alemania y se fue allí para, digamos, ampliar sus estudios de filosofía. La Alemania, que nos ha dado esa filosofía, esos grandes... Alemania es un país que te da grandes fiestas y grandes alegrías y a veces grandes tristezas y grandes decepciones. Cosas grandes, gran música, gran pensamiento. Son así, no se quedan cortos. ¿Puedo decir algo? Claro que sí. Claro que sí, Ramón. Bueno,
Yo diría que en esos momentos hay que valorar la persona de Powell al frente de la Reserva Federal, porque con esa decisión hoy o ayer de mantener los tipos le ha dado una lección a Trump y le ha dicho: usted no tiene confianza en la comunidad internacional, la incertidumbre que ha provocado Estados Unidos es tremenda y en cierto modo tiene que recordar que la soberanía del dólar para Estados Unidos es el mayor negocio. Se habla mucho de si podrá resistir la deuda o no que tiene Estados Unidos. Pues claro que puede resistir. Sin los treasuries, sin los fondos federales que emite la Reserva Federal, estaríamos en una situación de un mercado financiero sin activos para negociar. Como filósofo, Powell, le podríamos incluir en filosofía árabe, ¿no? Wait and see. ¿Cómo va a acabar usted con la deuda internacional de Estados Unidos si es parte del sistema norteamericano y del sistema federal, el privilegio del dólar? Don Ramón Tamames, don Rubén García Quismondo, don José Ignacio Gutiérrez, gracias por compartir.